Buenas tardes, soy Morten Heiberg. Voy a dar hoy una charla toca a mí hoy dar una charla en el International Relations Forum o Virtual Forum, por decirlo así. Estoy muy agradecido que ustedes hayan querido participar en este evento. Espero que la conexión desde Copenhague funcione y si he entendido bien, es posible escribir mensajes también con preguntas y tal. Bueno, yo creo que voy a hablar unos 25 minutos por ahí y voy a hablar, por supuesto, de las relaciones entre Estados Unidos y España durante la transición, tal como dice el título también de mi intervención. Y luego, si queréis hacer preguntas y tal, sois bienvenidos todos. Pero antes de empezar, quería presentarme porque seguramente no todos me conocéis. Me llamo Morten Heiberg y soy catedrático de Historia en la Universidad de Copenhague. Y llevo muchos años investigando sobre asuntos españoles, política exterior, sobre todo. He escrito 3 libros sobre la guerra civil y también un libro, voy a volver a hablar de ese libro sobre Estados Unidos y España, y acabo de publicar otro libro también sobre el gobierno Zapatero, y creo que es el primer estudio histórico de la política exterior del gobierno Zapatero, que está ahora también disponible en las librerías. Bueno, el motivo por el cual estoy aquí es que mis amigos en Extremadura, en la Universidad de Extremadura y en la Complutense y en el Fórum, sobre todo Paco, Francisco Javier Rodríguez Jiménez, que conocéis todos como un muy buen historiador, y otro colega, Carlos Sanz, que está en la Complutense, me han gentilmente invitado aquí. Estoy muy agradecido por esta invitación. Además, como tengo dicho, quiero hablar de mi último libro, no sé si se ve, que se llama La voluntad de los débiles. Y luego se le llama, el subtítulo es Las relaciones entre España y Estados Unidos después de Franco y hasta el final de la Guerra Fría. Es un libro que se publicó años atrás en esa serie eh, coordinado por Matt Kramer en la Universidad de Harvard. Y como se ve, no sé si se ve muy bien, la versión americana lleva la foto de Gerald Ford y el rey Juan Carlos. Y voy a hablar de los dos también hoy, pero el título de mi intervención lleva estos dos nombres, ¿no? ¿Dónde están? Aquí, de Felipe González y Ronald Reagan. Y ese libro ha sido posible hacer una versión española gracias al editorial Comares, un importante editorial que está en Granada, como sabéis todos. Y quiero dar las gracias a Miguel Ángel del Arco Blanco, que ha, yo creo, publicado ese libro y sobre todo ha coordinado el libro con gran atención a los detalles. Así que yo creo que el libro en español ha salido aún mejor que la versión americana. Y además lleva el prólogo de el conocido, muy conocido historiador Ángel Viñas, quien, como sabéis, es un gran historiador y también conocedor de las relaciones entre Estados Unidos y España, pero también fue diplomático exactamente en esa época de que habla el libro. Por eso he pedido a él escribir el prólogo al libro. Pero se encuentra en las librerías de historia y, como tengo dicho, estoy muy agradecido a la gran labor que ha hecho Comares con mi libro. Bueno, ¿de qué trata el libro? Bueno, como tengo dicho, el libro trata
de las relaciones entre Estados Unidos y España. Se ha escrito mucho sobre esa relación. Se puede decir, sí, se ha escrito mucho, pero si piensa a la importancia que tiene Estados Unidos para España en los últimos 150, 200 años, pues no creo que se haya escrito muchísimo sobre esa relación, pero sí hay algunos estudios importantes que se han publicado. Pienso en el libro de Charles Powell, que publicó un libro en el 2011, creo, sobre Estados Unidos y España en la época del tardo franquismo y también durante la transición, la primera parte de la transición. Y luego también quiero destacar el gran estudio de Ángel Viña sobre la cuestión de las bases militares en España. Y creo que estos dos libros han sido muy importantes para poder escribir el libro que tengo aquí conmigo, que he publicado con Kumares. Pero también mi libro es diferente de los libros escritos hasta ahora. ¿Y por qué es diferente? Bueno, yo creo que lo que puedo destacar como importante, como muy importante de este libro, es la base documental. Quiero decir, ha sido posible para mí acceder a documentos que hasta, bueno, que no estaban disponibles en la época de Powell o de la época de Viñas. Así que ha sido posible para mí acceder a todo el material que hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la época del UCD hasta el 82 y también ha sido posible para mí obtener material desde la biblioteca de Ronald Reagan, que está en California. De esa manera, utilizando también otras fuentes que no se conocen muy bien en España, yo creo que he podido construir, eh, bueno, contar una historia quizás un poco diferente sobre la relación en una época muy difícil para España, ¿no? Pero también una época llena de sucesos, pero también altas y bajas, ¿no? Como fue la transición. Y, y también quiero destacar que en esa documentación se habla por primera vez, yo creo, o se documenta, mejor dicho, por primera vez, el papel del rey que ahora no está en España, pero que está en los Emiratos por ahí, de Juan Carlos y su influencia en la política exterior. No estoy hablando de su influencia durante la primera parte de la transición, quiero decir, estoy hablando de su influencia después de la Constitución. Una Constitución que da al rey un papel formalmente eh, representativo, se puede decir, ¿no? Pero en realidad, como demuestra este libro, el rey ha sido un actor fundamental e importante en la política exterior española. Y de eso también quiero hablar hoy. Y bueno, ¿cuál es el enfoque del libro? El enfoque del libro sigue, se puede decir, la pista abierta por Ángel Viñas, en el sentido que hablo mucho de la cuestión de las bases militares en España, porque yo creo que la cuestión de las bases es fundamental para entender la política americana hacia España en todos niveles. Porque para América, para Estados Unidos, el papel estratégico de España ha sido importante siempre. Fue sobre todo importante durante la Guerra Fría. Y por eso yo creo que la cuestión de las bases es una clave para entender mejor las intenciones y las realidades de la política exterior americana hacia España. Y el libro tiene un doble enfoque. Cuenta la política exterior de España durante la transición,
pero también habla de la larga relación entre España y Estados Unidos a lo largo de los siglos, para explicar, digamos, algunos problemas estructurales en la política exterior de España. O quiero decir, si pensamos a España en a finales de los años 70, es una España muy diferente de la España que existía en el siglo anterior. Eh, Basta pensar a finales del siglo XVIII, ¿no? El imperio de España cubría millones de kilómetros cuadrados en América Latina y se perdió luego casi todo el imperio en el siglo siguiente y en 1988 se perdió a Cuba, como se sabe, Puerto Rico, etcétera. Y 55 años después, no solo no había imperio, pero soldados americanos podían poner sus pies en suelo español. Y eso ha sido, yo creo, psicológicamente un golpe muy fuerte para España y sobre todo para la España conservadora, ¿no? Eh, la idea de que un país formalmente nacional, como fue la España del general Franco, tenía que aceptar botas, bueno, por decirlo así, ¿no? Soldados, fuerzas militares, bases militares en España. Fue una gran humillación del régimen franquista, ¿no? Pero ¿por qué aceptó esa imposición? Lo aceptó porque fue su manera para salvarse, ¿no? Pero el régimen franquista no era capaz de imponer de imponer ningún tipo de restricción al uso de las bases. Para los americanos pusieron condiciones muy difíciles para el gobierno español, ¿no? Porque sabía que Franco no tenía alternativa. Pero al mismo tiempo para Franco era una victoria al nivel, se puede decir, interno, ¿no? Porque el apoyo americano contribuyó enormemente a la estabilización del régimen franquista, en el sentido que de alguna manera la situación internacional de España quizás sea demasiado decir que mejoraba mucho, pero se notaba una cierta estabilización. Y por el mismo motivo, la oposición en España, la oposición política en el exilio, también perdió casi toda esperanza, ¿no? Que Franco se fuera rápidamente por ese motivo, ¿no? Por eso América, Estados Unidos ha jugado un papel importante, ¿no? Es el ex imperio, pero también es un reflejo, América es un reflejo de las debilidades internas de España. Y todo eso jugó un papel importante durante la transición. Se nota que en los documentos del Palacio de Santa Cruz se nota mucho cómo el gobierno y toda la gente que trabajaba allí en el ministerio quería que España eh, de alguna manera saliera de esa situación difícil, ¿no? España tenía que recuperar su soberanía. Eso era importante. ¿Y por qué hablan siempre de soberanía, no? Hay un documento, yo creo que voy a citar brevemente, que explica muy bien cuál era el problema. Es un informe, es un informe muy conocido, ¿no? Que escrito por los americanos en el 1963, que dice esto, que habla de las bases militares en España, ¿no? Dice, estas bases, con sus excelentes instalaciones, ideales, condiciones climatológicas y situación geográfica, y luego dice, junto con la total ausencia de restricciones españolas sobre tipo de avión, armamento o asuntos operacionales, proporcionan a Estados Unidos el complejo extranjero de bases más flexible de todos.
España nos permite utilizar las bases para prácticamente cualquier propósito que Estados Unidos considere necesario. Esa carencia de restricciones aumenta especialmente el valor de nuestras bases en España, ¿no? Y eso era la situación a finales de los años 70, ¿no? Y, 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 y durante la transición, la nueva España democrática, ¿no? Quería romper con ese sistema, ¿no? Con esa subyugación a los intereses americanos. Y se ha hablado mucho del papel del UCD en la primera parte de la transición. Cuando hablo del periodo de transición hay que tener cuidado, ¿no? Cuando yo hablo de transición, luego de eso podemos hablar quizás más adelante. Para mí la transición no acaba hasta bien entrado los años 80, quizás hasta finales de los años 80, porque yo también considero, digamos, el componente exterior, que también para mí ha sido complicado. Bueno, Estados Unidos bueno, puso esas condiciones muy difíciles al gobierno español y eso obligó al gobierno español a pensar en nuevas soluciones, qué hacer en el futuro, cómo lograr la independencia para España. Y eso ha sido, digamos, es el problema que más se menciona en todos los documentos que hay en el Santa Cruz, ¿no? En el Palacio de Santa Cruz. El problema de la soberanía. Pero en todos los libros que se han escrito, no todos, pero casi todos los libros que hablan del periodo de UCD, se habla bastante bien de las acciones en política exterior de ese partido, ¿no? Que luego, como sabemos todos, desapareció a principios de los años 80, ¿no? Pero se habla muy bien de sus acciones. Mi análisis es un poco diferente. Se ha hablado mucho, por ejemplo, también en las memorias de ministros, diplomáticos. Se habla muy bien de ese periodo, pero no sé si eso corresponde a la realidad histórica, ¿no? Por ejemplo, en los diarios de Areilza, él habla de cómo España logró convertir el acuerdo entre España y Estados Unidos en un tratado, ¿no? Un tratado pensado a mejorar y también apoyar el nuevo sistema democrático en España, ¿no? Pero consultando la documentación que yo he podido ver en Estados Unidos, en España, pero también libros escritos por gente que estaba allí en las negociaciones en la parte americana, me deja pensar que no era un logro español. El tratado fue una imposición americana, no fue una imposición española, fue una imposición americana por motivos políticos estrictamente americanos. También para ayudar a España, pero no es un logro español. Como no era un logro lo que hizo el UCD en la relación con el nuevo acuerdo en el 82, cuando se firmó un nuevo acuerdo, prácticamente se vendió como una gran victoria ese nuevo acuerdo porque implicaba una mejor regulación de los movimientos militares americanos en España, pero todo eso es falso. Realmente lo que pasó, y en esa negociación también el rey de España, Juan Carlos, jugó un papel importante, prácticamente se regaló todo a los americanos. Los americanos obtuvieron todo lo que querían en esas negociaciones y eso complicó la relación posterior con el gobierno de Felipe González enormemente, enormemente, porque prácticamente el gobierno de UCD, que ya sabía que no había sobrevivido, que estaba por entrar, que estaba llamando a las puertas Felipe González, quería asegurar a España la entrada en la OTAN
y por eso lo vendió todo en la relación bilateral. Y no fue hasta los años 80 cuando ganó el gobierno, el Partido Socialista, que se empieza a, a pensar la relación bilateral de otra manera. Sobre todo, Felipe González es de la idea que España no tiene que recibir dinero por parte de Estados Unidos porque ese sistema de dinero por bases, ese quid pro quo sistema, ese sistema daña a España, ¿no? Y vincula a España de una manera que España no tiene espacio para formular sus propias políticas. Entonces, en los años 80, Felipe González, bueno, formula una nueva política basada en el famoso decálogo, como sabéis seguramente, asegura la entrada de España en la Unión Europea, pero tiene problema de OTAN, como sabéis todos, y porque el Partido Socialista estaba en contra antes de la eh, antes cuando el gobierno de UCD logró una mayoría en el Parlamento para entrar en la OTAN, el PSOE estaba en contra, pero luego cuando entró en el gobierno, el PSOE en el 82, el gobierno se encuentra con un problema real. ¿Cómo hacer ahora para no dejar la OTAN, aunque se había dicho antes que querían salir de la OTAN? ¿Cómo estar ahí sin salir? Eso fue el gran problema de Felipe González. ¿Cómo permanecer en la OTAN cuando se había prometido antes de las elecciones del 82 que querían irse de esa organización, ¿no? Y luego se logró, gracias a una formulación diferente, ganó Felipe González en el 86, ¿no? Una votación popular donde España queda en la OTAN, pero no entra a formar parte de su estructura militar. Pero lo que es importante, lo que hizo Felipe González era, digamos, cambiar profundamente la política exterior de España en su relación con Estados Unidos, simplemente quitando el elemento de dinero, ¿no? Que no había por qué aceptar ese dinero de Estados Unidos, ¿no? Y decía directamente a uno de sus interlocutores, yo creo que era Schultz, ¿no? que acaba de morir, que España también tenía armas para vender a Estados Unidos a un precio muy bueno. Eso lo decía con ironía, ¿no? Porque los españoles se quejaban siempre que los productos americanos eran muy caros. Y él decía que los españoles también tenían armas para vender a Estados Unidos, ¿no? Y de esa manera cambió la la relación de fuerza entre las dos partes. Y a finales de los años 80, antes de la renegociación en el 87-88, ¿no? Se hizo una nueva política exterior. Hay que decir que antes, con el ministro de Exteriores, Morán, ¿no? La relación con Estados Unidos era muy difícil, ¿no? Porque a Washington no le gustó Morán, pero con el ministro siguiente, Ordóñez, la relación era mucho más fluida, mucho más fácil. Pero lo que realmente es paradójico casi es que cuando Felipe González cambia el modo de pensar, la manera de hacer política hacia Estados Unidos, la relación mejora. Es algo que es muy difícil de explicar, pero tengo algunas explicaciones en el libro, ¿no? Y también digamos, esa relación nueva que nace ya a partir de a mediados de los años 80 es muy interesante, ¿no? Y por eso en una reunión, yo creo que es en la Moncloa en el 85,
Felipe González, no, perdón, Ronald Reagan dice lo siguiente, nota lo siguiente en sus diarios. Eh, Habla de Felipe González y dice Felipe González, nos llamamos bastante bien. Para cuando terminó la reunión ya éramos Felipe y Ron. Ya se tutearon, ¿no? Y la relación se construía a base de esa relación personal entre los dos líderes, ¿no? Pero también a base de ese enfoque nuevo de la política exterior, ¿no? De, de dejar atrás el principio de dinero para bases militares, ¿no? Y de esa manera se logró mejorar profundamente el acuerdo de bases sobre las bases militares en el 88 y se cerró varias estructuras americanas en España y se hizo una reducción notable del personal americano en España. Y eso también es la base de la mejorada relación entre las dos partes en los años 90, ¿no? Eh, y prácticamente allí nace la moderna relación entre Estados Unidos y España. Yo creo que con ese cambio que hizo no solo Felipe González, pero con él también algunos destacados miembros de su equipo en el Palacio de Santa Cruz. Y esa es la historia que cuenta el libro que acabo de publicar con Comares y espero que entre vosotros haya algún futuro lector. Y con esas palabras quiero agradeceros por seguirme aquí desde Copenhague. Gracias, gracias a todos. Y no sé si tenéis preguntas, veo aquí algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿te consta que el gobierno de Estados Unidos se interesara de algún modo en el desarrollo del Estado autonómico y en la organización territorial del Estado español en los años posteriores al régimen franquista? Eso sí es una pregunta interesante, porque hay lo que siempre he notado en los documentos que he visto en el Palacio de Santa Cruz es que hubo siempre diferencias entre los dos gobiernos, ¿no? Pero Estados Unidos siempre apoyaba al gobierno central en su relación, por ejemplo, con el País Vasco o con Cataluña. Era muy así, me parece que puedo decir que era, era importante para el gobierno americano demostrar apoyo, sobre todo en relación con el problema vasco, ¿no? Y también, por ejemplo, no encontrarse con representantes eh, del País Vasco que querían de esa manera, no sé, hacer una especie de política exterior suya. No creo que el gobierno español se haya quejado de Estados Unidos en este sentido. Se ha quejado en muchos sentidos, pero en este sentido nunca. Y me parece que Estados Unidos se comportó siempre correctamente. Luego, Carlos Sanz me pregunta si ha sugerido a veces que la permanencia en la OTAN fue un precio a pagar por España para entrar en la Comunidad Europea. ¿Has encontrado pruebas que apoyan esta idea o te parece una tesis infundada? Yo creo que fueron dos procesos separados. Yo creo que también es lo que dice el libro. Lo que sí está estrictamente relacionado es el acuerdo bilateral militar y la cuestión de la OTAN. Y a veces los acuerdos bilaterales mencionan
de una forma más o menos indirecta la posibilidad para España de entrar en la OTAN. Pero no veo cómo podría ser la permanencia en la OTAN un precio para España. Yo creo que era muy importante para el gobierno de Calvo Sotelo entrar en la OTAN y hacerlo antes de la llegada de Felipe González. Por eso se hizo mal, como escribo en mi libro, eh, las negociaciones fueran fatales desde un punto de vista bilateral. España no puso ningún tipo de precio casi en la cuestión bilateral porque querían entrar en la OTAN sí o sí. Y no hay en la documentación una especulación sobre la relación entre OTAN y la Unión Europea. Lo que dicen algunos importantes consejeros del ministro de Exteriores es que para España era mejor. Eso es el punto de vista de algunos consejeros, ¿no? Porque lo que es importante saber es que el ministerio no estaba de acuerdo con sí mismo en ese periodo, porque el gobierno del UCD no lo estaba tampoco. Por eso hay un montón de posiciones diferentes entre los asesores del ministro, que en esa época, ¿no? Y la cuestión de OTAN es muy difícil para el Palacio de Santa Cruz porque no se está de acuerdo entre sí mismo en el interno del palacio y eso es un reflejo de las opiniones diferentes que había en el gobierno también del UCD, ¿no? Y eso se ve muy bien. Pero hay una línea importante, yo creo, de un consejero, una línea de pensamiento que gana importancia en ese periodo. Es un consejero que tiene el punto de vista que OTAN es mejor, que es más importante de la relación bilateral porque en la OTAN la presión americana es indirecta, ¿no? Sin embargo, en la relación bilateral la presión es directa. Si España está en la OTAN, la presión que va a recibir desde Washington va a ser una presión más indirecta que directa, como ha sido hasta ahora, ¿no? Pero lo que se hizo mal era entrar en la OTAN antes de arreglar, por decirlo así, la relación bilateral con Estados Unidos. Y eso fue muy problemático para el gobierno siguiente, ¿no? Porque cada vez que Felipe González quería poner, no trapas, pero quería defender la soberanía de España, el gobierno americano utilizaba su poder económico, ¿no? Como un grifo de agua caliente, ¿no? Que cuando se quejaba España, Estados Unidos cerró el agua. Y funcionaba así hasta 85, 86 por ahí, cuando Felipe González dijo, basta ya, no quiero más ese sistema. Y cuando se terminó el sistema de dinero para bases, fue posible construir una nueva relación, una relación donde de vez en cuando había problemas, pero una relación sí mucho más estricta y mucho mejor porque España no se sentía subyugada de la misma manera como se sentía antes. Otra pregunta de Francisco Rodríguez Jiménez. Eh, ¿Hasta qué punto ese cambio de actitud entraría dentro de lo que se viene analizando como emotional history? Pero yo me llevo muy mal con todas esas nuevas tendencias de historia, de disciplinas, ¿no? Estoy muy cómodo en mi política exterior tradicional y no sé bien cómo podría
encajar en la emotional history. Pero yo creo que es importante la relación personal, eso sí sabe, ¿no? En la política exterior, la relación personal es siempre importante. Si no hay relación personal, no hay relación bilateral tampoco, ¿no? Es un reflejo. Y si hay relación personal, todo es posible. Entonces, el hecho que había una relación de este tipo fue fundamental. Pero hay que subrayar que después de ese tutearse entre los dos, de Felipe y Ron, hubo problemas muy, muy serios a todos niveles en las negociaciones bilaterales, pero se superaron. ¿Y se superaron por qué? Porque la relación entre los dos líderes máximos eran buenos en ese periodo. Eso sí. ¿Consideras que la salida de Morán fue inducida desde Washington? No, no creo. Eh, Hay en el libro, y he hablado también con varios diplomáticos de esa época, ¿no? Y se habla mucho de que los americanos veían mal a Morán, y Morán también ha escrito en sus varios libros sobre esas sospechas americanas y tal, ¿no? Yo creo que Morán se fue porque Felipe González quiso construir un nuevo proyecto político, ¿no? Morán había obtenido la mayor victoria española en el siglo XX, entrar en la Unión Europea y para el nuevo proyecto político salió que se necesitaba otro hombre. Y claro está, fue importante para la decisión de Felipe que la relación con Washington no era fluida, ¿no? Porque en la política exterior tener una relación fluida con Estados Unidos era importante. Y también hay un equívoco en muchos libros y también en el pensamiento de varios diplomáticos, yo creo, porque dicen que los americanos no respetaban a Morán. Eso no sé si es cierto. Lo que es cierto es que a los americanos les preocupaba Morán porque tenía ambiciones en Centroamérica. Eso era la gran preocupación en Washington sobre Morán. No fue por la cuestión de las bases o por la cuestión de la OTAN, cosas así. No, fue otra cuestión. Eso sale muy, muy claro en los documentos de la administración de Ronald Reagan, ¿no? Que lo que preocupa en Washington es las ideas estrambóticas, lo llaman, de Morán en Centroamérica, ¿no? Que Morán era un hombre muy intelectualmente muy, muy capaz y con ideas propias sobre cómo resolver la crisis, por ejemplo, en Centroamérica en los años 80. Y me acuerdo también que el famoso embajador americano Enders, ¿no? Que fue muy temido en Madrid, que era un hombre muy, muy duro, pero respetaba mucho a Morán. Y en sus evaluaciones no habla mal de Morán, no habla mal de Felipe González, tiene un gran respeto a los dos, pero está fundamentalmente en desacuerdo con ellos, pero no habla mal de ellos en ningún modo. Pero sí, lo que preocupa en Washington es la visión que tenía Morán para Centroamérica. Y ahora Miguel Ángel me pregunta, ¿en algún momento viste en la diplomacia americana alguna preocupación porque los gobiernos democráticos juzgasen los crímenes del franquismo? Eso nunca he encontrado documentación eh, sobre este aspecto. Yo creo que los americanos daban por hecho que fuera políticamente posible cerrar un acuerdo sobre esa cuestión. Es que no sale en las
en las negociaciones que yo he visto, yo no, esa cuestión no me acuerdo haber visto documentación sobre este asunto. No creo que fuera una preocupación real en el gobierno americano. Puede que sí, pero yo no lo he visto nunca. Otra pregunta. Eh, sí, es más un comentario que tiene Paco, ¿no? Que es revelador que el programa Fulbright comenzase a recibir más fondos españoles eh, a partir de los años 80, pero menos fondos americanos. Y luego me pregunta qué papel crees que jugó la public diplomacy estadounidense en esa época de la fase final de la Guerra Fría. Es una pregunta difícil, sé que es tu campo, Paco, y lo que te puedo decir es que los americanos siempre estaban preocupados por su muy mala imagen en España, ¿no? En todos los informes elaborados por la embajada en Madrid, por el Ministerio de Asuntos Exteriores americano, siempre hay esa preocupación, ¿no? Pero al final lo que interesa a Estados Unidos es, en el caso español, es, como dice algunos informes de los años 70, es el acceso americano a las bases militares. Esto es el problema que más produce, eh, digamos, malestar en Washington, ¿no? Porque todos los demás temas bilaterales, problemas, están subordinados a la cuestión del acceso libre a las bases americanas en España. Todas las demás cuestiones, si el public diplomacy puede ayudar a mejorar la imagen y de esa manera indirectamente ayudar a los negociadores americanos en sus negociaciones bilaterales, pues bien venga. Eh, pero lo más importante para ellos es no perder lo que ya tienen. Y eso es, yo creo, y lo dicen directamente en algunos informes ya a mediados de los años 70, que se puede hacer de todo en España, se puede hacer una democracia, pero si la democracia se hace de forma repente, sin pensar, sin asegurar una transición social pacífica, etcétera, eso no es bueno para Estados Unidos y eso implica también que Estados Unidos tenga que salir de las bases en España. Entonces, para Estados Unidos, la relación siempre se ha definido en torno a la cuestión de las bases, en todas cuestiones políticas. Antonio Moreno Justo, ¿tuvo alguna intervención de Estados Unidos en las negociaciones para la adhesión a la Comunidad Europea? Yo creo que puedo decir que no, pero puedo decir también que Reagan prometió durante las negociaciones para el acuerdo del 82, prometió al rey y a su ministro Pere Lorca ayudar a España con esa cuestión, pero eran palabras y nada más. De lo que sé yo, con la gente con quien he hablado, etcétera, etcétera, Estados Unidos no ha puesto trampas para la entrada de España en la Unión Europea, pero no hizo nada en concreto para ayudar. Dicho esto, también es verdad que ha sido un objetivo en la política exterior americana desde los años 50 europeizar a España. Y en ese sentido se puede decir que Estados Unidos ha contribuido
indirectamente a la integración europea de España. Pero en concreto, durante las negociaciones lo dudo mucho, casi lo excluyo. Bueno, eso creo que si no tenemos más preguntas, quiero agradeceros todos por participar y si tenéis más preguntas no dudéis en escribirme eh, porque yo creo que es un tema muy, muy interesante, queda mucho por decir, todavía quedan por desclasificarse toda la documentación sobre el PSOE a partir del 82 en la política exterior, entonces creo que el libro que he escrito se va a reescribir otra vez en los próximos años, pero por el momento hay que esperar. Bueno, eso es todo. Pues muchas gracias a todos y bueno, voy a finalizar ese vídeo y guardarlo, si me acuerdo cómo se hace, para que más gente en el futuro pueda escuchar esa charla y también mis respuestas a vuestras preguntas. Pues muchas gracias.